Empecemos por Agostina, la hermana mayor de Lara. El comportamiento de Agostina en la entrevista evidencia lo que en nuestra jerga denominamos como disociación fenoménica, que es la separación o la falta de conexión entre los hechos y cómo se expresa o cómo se siente a través de sus hechos, ya que durante toda la entrevista Agostina se mantiene bastante tranquila, bastante calmada. Su presentación personal en general sugiere un esfuerzo excesivo en el control de la apariencia desde nuestro punto de vista. Hay una gestión consciente de la imagen pública, hay una hiperregulación estética, hay maquillaje, hay pestaña, bastante sombras y colores prominentes, el cabello está meticulosamente arreglado y este esfuerzo por mantener una fachada de control puede ser interpretado como un desplazamiento del foco atencional porque quiere redirigir la concentración del dolor interno hacia el control de la percepción externa, de cómo la gente la ve. Y por eso está tan preocupada sobre su imagen pública, que no estaría mal en primera instancia, sabiendo que es una entrevista que se puede viralizar, pero realmente no concatena con lo traumático de los hechos o con lo traumático de perder a una hermana en un evento tan violento. El análisis cinésico, que es el estudio de la comunicación a través del movimiento corporal, nos revela a lo largo de toda la entrevista una tensión postural bastante evidente. Agostina mantiene sus hombros siempre rígidos, compactos, lo que sugiere un esfuerzo constante de contención corporal, de supresión física de la emoción. Prácticamente no hay gestos ilustradores. Los gestos ilustradores son los movimientos de las manos que siempre están acompañando y enfatizando el discurso. Hay nula presencia de movimiento en sus brazos, lo que están reforzando nuestra teoría de aislamiento afectivo. La única vez en la que le observamos mover su brazo y su mano es precisamente para acomodarse su cabello. De hecho, se mira en el reflejo de la cámara porque piensa que no la están enfocando para asegurarse de verse linda. Pero luego, en un breve segundo, se percata de que la están enfocando y entonces matiza ese movimiento ilustrador de su mano. Estos pequeños y sutiles gestos lo que nos dan a entender es que Agostina se hipervigila a sí misma, sobre todo cuidando la atención de esa apariencia física y de esa imagen pública que quiere dar a conocer a la sociedad argentina. Otra de las cosas que nos llaman curiosamente la atención es que la atenuación prosódica, la monotonicidad, es decir, que tanto su volumen y tono durante toda la entrevista, el volumen y el tono de su voz es bastante uniforme. Hay una mínima modulación, no hay mínima modulación afectiva, no hay momentos de inflexión, no hay proyección. Digamos que cuando sucede esto, cuando el tono y el volumen de la persona siempre es monocorde, siempre es tan uniforme como en el caso de Agostina, hay una sugerencia de tranquilidad o de contención extrema. Y desde una perspectiva forense, psicológica y forense, esta moción plana podría indicar una falta de procesamiento de la magnitud del evento, una falta de entendimiento de la gravedad del evento, o bien de una activación de guión cognitivo memorizado. Es muy probable que Agostina ya supiera el tipo de preguntas que le iban a inquirir y probablemente haya ensayado las respuestas. Que hemos de decir que las respuestas fueron bastante cómodas para ambas, es decir, no fueron preguntas desafiantes ni preguntas incómodas. Es una chica bastante astuta y me lo demuestra, bastante segura de sí misma y me lo demuestra porque siempre tiene una mirada sostenida hacia el entrevistador, el contacto visual siempre es bueno, pero esta conducta refuerza, a pesar de que refuerza una credibilidad aparente hacia ella, no concatena con su conexión vocal, porque esa rigidez vocal de ese tono y de ese volumen sugiere que esa conexión que está teniendo con el entrevistador es superficial, que está motivada por algún control de la interacción mediática, de la interacción periodística y no realmente por una empatía genuina. En el minuto 3:43, cuando manifiesta que no se imaginaba nunca que su hermana se iba a desaparecer esa noche, sonríe ligeramente. Ese ensanchamiento de la comisura de sus labios, como en cualquier interrogatorio psicoforense, significa que hay una desconexión, hay una disociación de la gravedad del crimen. Hay un par de contradicciones bastante importantes en el discurso de Agostina. La primera de las contradicciones es cuando manifiesta que ese viernes lo único que ella sabía era que había quedado con las chicas. Me pareció, pero sé que había arreglado con las chicas. Chicas a las cuales, digamos, en este caso, Brenda y Morena. Morena y Brenda, ¿las conocías a las chicas? Yo las conocía de barrio, pero amistad yo con ellas no. Lara tenía sus amistades y yo las mías. Refiriéndose a Morena y Brenda. Pero luego, en el minuto 3:59, manifiesta que no sabía que estaba con ellas. Y me dijeron, pero yo a todo esto no sabía que estaba con ella yo. Entonces cuando
me dijeron que estaba con ella, Lara, ahí me empezaron a publicarla y estaban las 3 desaparecidas. Entonces yo también empecé a publicar. La segunda de las contradicciones se ejecuta cuando manifiesta que su hermana no le decía nada, no le contaba nada sobre su trabajo. Más tarde agrega que sí hablaban sobre el tema y que se decían mutuamente que pronto tendrían que cambiar de trabajo. ¿Era un cambio? Sí, nos hablábamos mutuamente entre las dos, porque yo también trabajaba en boliches, otra vida aparte de Lara, yo sí trabajaba en los boliches los findes, y nos hablábamos las dos mutuamente que ya teníamos que cambiar un poco. Entonces, ¿hablaban del tema o no? Puntos importantes. La frase ella tenía sus amigos y yo los míos es una de las frases que más repite Agostina, específicamente 4 veces, dejando muy claro a todos los televidentes que ambas tenían un círculo de amistades distintas. Yo no trabajaba en ese rubro que trabajaba mi hermana con esas chicas, afirmando que tanto Brenda como Morena también ejercían de trabajadoras sexuales, lo que desmitifica el hecho de que Brenda y Morena fueron asesinadas solo por salir de fiesta una noche con la persona equivocada, como sí asegura el abogado de Morena. Agostina mira a la cámara 17 veces durante toda la entrevista, casi que una vez por minuto. Mira su reflejo en la cámara para saber si se ve bien o no. Privaditas, así denomina las fiestas que hacen en el barrio. Nuevamente lo dice con una sonrisa, como restándole importancia y haciéndole pasar por algo de entretenimiento sin peligro. Ubi, ¿qué sería la subi? Privaditas se dicen del barrio, privaditas se dicen del barrio, pero entre amigos privaditas, sí, entre ellos conocidos. En el minuto 13:1, mira a la cámara desprolijamente como validando al televidente, seduciéndolo tal vez para que el televidente le crea. En el minuto 16:56, manifiesta el entrevistador, le pregunta, ¿alardearon de lo que tenían? A lo que Agostina responde sin tapujos, sí, nos regusta hacer eso, con una sonrisa sin ningún tipo de vergüenza. Alardearon de que... Sí, nosotras nos re gusta hacer eso, nos re gusta hacer eso, nos re gusta hacer eso. Lo de la ahora, adolescente. Sí, como que se quieren hacer ver todo, obvio, ¿entendés? Sí. También Más a con mi eso. hermana le re gustaba así. Y ella me dijo, vamos a sacar una foto, bueno. En el minuto 17:44, cabello hacia atrás, miro a la cámara, me arreglo la pestaña, movimiento ocular, fastidio, conducta, patrón de conducta que se repite durante toda la entrevista. Minuto 19:12. Es determinante. En este minuto, Agostina manifiesta. Fue Lara la descarrilada de nosotras, y lo hace con este movimiento ilustrador que denota desprecio. Nunca Así llegamos es. a esos rubros nosotras. No, ella nunca. También. Fue la descarrilada Lara. Fue la descarrilada Lara. Fue la descarrilada Lara. Fue la descarrilada Lara de nosotras. Porque... Sobre Estela hay que decir que orgánicamente se ve mucho más afectada que la hermana. Sin embargo, desde el principio hay algo que nos llama poderosamente la atención. Al principio comienza la entrevista con los brazos cómodamente sobre la mesa. Esto es denominado en nuestra jerga como una barrera flexible. Esto sugiere una postura de autocontrol y de solidez que ella misma se está autogestionando porque sabe que va a estar en una posición incómoda. Esa estabilidad física que ella busca con la mesa es un esfuerzo consciente por proyectar fortaleza, por proyectar control en este espacio mediático. Además que esa postura estable sirve para reforzar la credibilidad del relato y la lucidez de todo lo que nos está contando, aunque digamos que prioriza la defensa narrativa sobre la expresión de su vulnerabilidad. Y la verdad es que la vulnerabilidad es muy importante en la psicología forense y en la psicología del relato, porque vulnerabilidad es igual, según las estadísticas, a verdad. El contenido verbal de Estela siempre exhibe un patrón constante de desplazamiento de la culpa, de justificación cognitiva, el cual busca eximir a los padres o eximirse a ella de la responsabilidad de la tragedia. Es muy cierto que es un crimen lamentable y que lo que vivieron estas chicas no tiene ninguna justificación.
son víctimas sí o sí. Pero llama poderosamente la atención que la madre repite durante más de 7 veces en toda la entrevista que su hija nunca le hacía caso, que siempre le mentía, que nunca le decía dónde iba, y este énfasis en la insubordinación, en esa rebeldía, en ese engaño sistemático de la hija, tiene la función técnica de establecer lo que nosotros denominamos como locus de control externo, es decir, atribuir la responsabilidad de los hechos a factores externos e incontrolables. El mensaje implícito que nos está diciendo Estela es que su hija actuaba fuera del control parental y de la responsabilidad de una esfera de influencia de terceros y no específicamente de ella o de su familia. Pero una vez más, esto solo refuerza la idea de que precisamente a Lara le faltaba control parental, que iba mucho más allá de pedirle a una hija que por favor se alejara de ello, que tuviera cuidado. Control parental, sobre todo para una chica menor de edad, debe ejecutarse con hechos y no con palabras. Durante toda la entrevista, Estela se justifica con todo lo que le dijo a Lara, pero curiosamente nunca nos contó si hizo algo realmente por ella. Le dijo mucho, pero hizo poco. Además, esto le sirve como argumento de inevitabilidad que la exonera a ella de la omisión en la supervisión. ¿Se genera la impresión de que se está lavando las manos? No sé. Creo que realmente se traduce analíticamente como una externalización causal del problema, porque atribuye el comportamiento de Lara a esa rebeldía adolescente, algo que refuerza al entrevistador. Y esto realmente es un fenómeno social generalizado e incontrolable, sí, es cierto, pero Estela lo clasifica a la conducta de su hija como una variable exógena, completamente externa, y no a la crianza familiar, no a la crianza educativa, invalidando así, según su hipótesis, cualquier juicio sobre su rol como madre. Llama poderosamente la atención cuando usa la palabra despectiva estas para referirse a Morena y Brenda, seguido por una corrección. De hecho, pide perdón y luego sí matiza, adjuntando sus nombres verdaderos, pero esto sugiere un conflicto emocional y una ambivalencia afectiva porque la madre proyecta momentáneamente su frustración o que el juicio social la está adjudicando a ella y a Lara específicamente como la responsable de todo lo hecho, cuando realmente ella deja en manifiesto que si hay alguna responsabilidad, la responsabilidad es de las tres, que solo ellas tres saben lo que ocurrió. Esta corrección verbal del pedir perdón automáticamente pues es una forma de validar el control social para evitar la estigmatización pública, manteniendo la narrativa oficial de que acá las tres fueron víctimas. A mi hija con las chicas estas, con las chicas, que, disculpa esa palabra esta, no las, con las, mayormente las amigas de ahí, disculpa esa palabra esta, no las, con las, mayormente las amigas de ahí. Digamos que la traicionó el subconsciente, pero maduramente supo rectificar. En resumidas cuentas, toda la entrevista se puede dividir en 3 fases. En una fase de negación, en una fase de justificación y en una fase de preservar la integridad emocional individual ante el ojo público y evitar así la culpa vicaria, cualquier responsabilidad indirecta por ambas partes. Todo esto en el contexto de una entrevista que debió haber sido mucho más incómoda, ya que la actitud de ellas, controlada y calmada, tal vez abría la puerta a ese núcleo de preguntas. La madre Estela, aunque asumió un rol mucho más opuesto al de afrontamiento activo y su discurso está cargado de alguna coherencia afectiva, se dirige a externalizar la culpa y a desmantelar la revictimización de su hija, porque el énfasis en la rebeldía adolescente y el engaño de Lara es su mecanismo para deslindarse de la responsabilidad parental, transformando la falla en la supervisión en un fenómeno social incontrolable. En última instancia, el análisis demuestra que en la esfera pública, la comunicación de la tragedia deja de ser un acto privado, se convierte en una puesta en escena de la supervivencia emocional, de la supervivencia social, porque en un juicio de este tipo importa mucho la narrativa social, importa mucho la narrativa de los medios de comunicación. Al final, ustedes espectadores son los que tienen la opinión final.